Ya, continuamos. Nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Hemos tenido lo que es geometría analítica, entonces empezamos lo que es el tema de funciones. Eh, He hablado con el ingeniero en ese día de su examen y tenían que, eh, tenían que saltarse directo a lo que es a lo que es directo el tema de derivadas, ¿ya? Entonces, esta es la segunda práctica. La primera parte de funciones tal vez no la hagamos, ¿ya? Eso depende, ¿no? Que digan más adelante. Ya, entonces, esta primera parte de funciones tal vez no la hagamos, ya tal vez no entreguen esta primera parte, sino directamente desde la segunda parte. Ya el día de su examen he hablado con el ingeniero y eso estamos quedando, ¿no? Que el ingeniero iba a saltar directamente al tema de derivadas. Entonces, por ese motivo es que vamos a ver solo un poquito de lo que es el dominio de funciones y también un ejercicio nada más de lo que es límites, ¿ya? Entonces, por el dominio de funciones, como tenemos ahora dos variables o más variables, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones, ya que sería estos criterios. Por ejemplo, si tenemos una función cualquiera, entonces el dominio va a ser todos los reales, ¿no? Como, por ejemplo, si tuviéramos x al cuadrado por y más y al cubo, ¿no? Más x por y a la cuarta, ¿no? De esa manera, ya si es que esa fuera la función, ¿no? Como es solamente un polinomio, su dominio va a ser todos los reales, ¿ya? Entonces aquí podríamos colocar el dominio de z, va a ser igual a x, y, ¿no? Porque son las dos variables que están en la función que pertenecen a los reales, ¿ya? Y eso nada más, eso sería todo. Ya, ahora para cuando tenemos lo que es cuando tenemos lo que es un radical impar, entonces el dominio igual son todos los reales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos raíz cúbica, ¿no? Un radical impar de -8, esto te va a dar -2, ¿no? Entonces no importa el signo negativo o el signo positivo, ¿no? Nos va a dar un número real. Ahora, si es que el radical es con exponente con con su exponente par, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos -4, aquí ¿qué nos va a dar? Aquí nos daría +2 y luego por imaginario, ¿no? Que es lo mismo 2 por raíz de -1, ¿no? El imaginario. Entonces, no trabajamos esta parte con los imaginarios, ¿no? Nada que ver los números imaginarios. Ya eso se ve más que todo en lo que es variable compleja, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evitar eso. Entonces, todo lo que está dentro del radical tiene que ser mayor o igual que cero. Y esa es la condición que tenemos que anotar. Luego, si tenemos una división de polinomios, igual, el polinomio que esté en el denominador ya tiene que ser distinto de cero, ¿no? Por eso está colocando aquí el dominio, van a ser todos los reales menos x, tal que se cumple esta condición cuando el denominador es igual a cero, ¿no? Y eso se puede ver más que todo como en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si z es igual a y sobre x menos 2, digamos, ¿no? Entonces, su dominio, ¿no? Su dominio de z va a ser igual a todos los números reales menos x, ¿no? Menos x, bueno, en este caso sería 2, ¿no? Bueno, x tal que el polinomio se iguala a cero, ¿no? ¿Cuál es el polinomio que está en el denominador? El polinomio q de x sería x menos 2, ¿no? Entonces, x menos 2 es igual a cero, ¿no? Entonces, son todos los números reales, excepto cuando x es igual a 2, ¿no? Bueno, sería lo mismo, ¿no? X menos 2 igual a cero es x igual a 2, ¿no? Entonces, el dominio de z son todos los reales, excepto cuando x es igual a 2, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando x es igual a 2? Aquí nos quedaría 2 menos 2, ¿no? Y esto sería cero, ¿ya? Y esta sería una división entre cero, ¿ya? Y eso sería un infinito, ya que es una asíntota, ¿no? Es decir, que la función no está definida en ese punto, ya no hay continuidad, entonces por eso hay que evitar esa parte. Luego en acá, ¿no? Cuando tenemos lo que es la raíz, ya la raíz par de un polinomio, ya, pero como está en el denominador, ¿no? Entonces ya no podemos utilizar esta parte que sería ah, ¿qué se llama? Ya no podríamos utilizar esto, ¿no? ¿Ya por qué? Porque en acá
decimos que P de X puede ser mayor o igual que 0, ¿no? Pero Q de X en esta parte, Q de X no puede ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque al decir mayor o igual que 0, cabe la posibilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Y si Q de X era, si fuera 0 acá, ¿no? Hubiera una división entre 0 y otra vuelta tendríamos lo que es la asíntota, ¿no? Sería infinito. Ya, es por eso que se elimina esta parte de la igualdad y directamente Q de X sí o sí tiene que ser mayor que 0, ¿no? No puede ser igual que 0, porque si no aquí sería 0, división entre 0 y sería infinito, ¿no? Sería una asíntota. Ya, un pequeño ejemplo sería esta función, ¿no? Que está acá. Ya, entonces, todo lo que está dentro del radical, ¿no? Tiene que ser igual, mayor o igual que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. Está en el denominador, ¿no? Entonces es el caso número 3, ¿no? No tiene todo lo que está dentro del radical, tiene que ser mayor o igual que 0. Ya, ahora hay dos posibilidades, ya cuando hay una multiplicación y si les dice que es mayor o igual que 0, tienen que ver las dos posibilidades. Por ejemplo, todo esto puede ser positivo, ya, y todo esto puede ser positivo, ¿no? Y aquí es una multiplicación, positivo por positivo va a ser positivo, ¿no? Eso que implica que va a ser mayor que 0, ¿no? Números positivos. Pero también hay otro caso donde este puede ser negativo y este puede ser negativo, ¿no? Y menos por menos, ¿no? Por la multiplicación igual te va a dar más, ¿no? Y como es un número positivo, también se va a cumplir la condición, la desigualdad, ¿no? Va a ser mayor que 0 si es positivo, ¿no? Entonces hay dos opciones, ¿ya? En este caso, ya puede ser mayor o igual que 0, ¿no? Todo esto puede ser mayor o igual que 0, eso quiere decir que va a ser positivo, ¿ya? Y al mismo tiempo, este otro lado también tendría que ser mayor que 0, ¿no? Entonces aquí sería todo esto al colocarle que es mayor que 0, ahí estamos haciendo el primer caso, ¿no? Aquí estamos diciendo, este va a ser positivo, por eso estamos diciendo mayor o igual que 0, y este también estamos diciendo va a ser positivo, ¿no? Y por eso todo esto es igual, mayor o igual que 0. Ya luego el segundo caso que les decía, cuando los dos pueden ser negativos, ya este puede ser negativo, este negativo, ¿no? ¿Eso qué implica? Que todo lo que está aquí dentro del paréntesis tendría que ser menor que 0, ¿no? Números negativos, ¿no? Y al mismo tiempo se tendría que cumplir que todo esto de acá también tendría que ser negativo, ¿no? Negativo por negativo, positivo, mayor que 0, ¿no? Entonces todo esto, el 4x al cuadrado menos y al cuadrado, también tendría que ser menor que 0, ¿no? Entonces ahí sería negativo por negativo, nos da positivo, cumple la condición, y este positivo por positivo nos da positivo y cumple la condición. Entonces tendríamos esos dos casos. Ahora, para unir esos dos casos, estos dos casos que tenemos, ¿no? Les he dicho, puede ser ambos positivos o pueden ser ambos negativos, ¿no? Entonces, cuando yo digo ese o, ¿no? Entonces, no sé si se recordarán de lógica 1, pero ese o es una o, ¿no? Y al mismo tiempo también se puede colocar directamente una unión, ¿no? Ese o es equivalente a una unión. Ya, entonces aquí tiene que ser positivo, ¿no ve? Ambos tienen que ser positivos para que cumplan la primera condición. Entonces, como ambos sí o sí al mismo tiempo tienen que ser positivos, se está colocando lo que es una y, ¿ya? O también pueden colocar lo que es una intersección, ya que sería lo mismo. Luego, en el otro caso, lo mismo, ¿no ve? Ambos sí o sí tienen que ser negativos para que te dé positivo, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir que este y este tienen que ser negativos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí utilizamos lo que es el y. También pueden utilizar lo que es una intersección, ya que es lo mismo. Ya, entonces, de este primer caso, ¿no? Primero, para graficarnos, tenemos que igualar todo esto directamente a 0, ¿ya? Si igualamos eso a 0, x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Este menos 1 va a pasar al otro lado con signo positivo y ahí nos va a quedar de esta manera. ¿No? Como están viendo, es una circunferencia. Es una circunferencia de radio igual a 1, ¿no? Luego, si graficamos esto igualando a 0, lo mismo, ¿no? Este y este pasan al otro lado con signo positivo. Y ahí el 4 se queda acá, ¿no? Esto es lo mismo que 2 elevado al cuadrado, ¿no? Esta es una circunferencia, pero de radio igual a 2, ¿no? Radio igual a 2, radio igual a 1. Ya, una vez que tenemos de esa manera, es que evaluamos esta desigualdad. Ya, por ejemplo, yo me voy a dar un punto aquí adentro, digamos el 0, 0. Ya, el 0, 0 respecto a este, ¿ya?
Entonces, mi punto va a ser X0 y Y0, ¿no? Aquí el punto del origen me estoy dando. Entonces, yo reemplazo esos dos valores aquí, ¿no? Y aquí sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿no? Y aquí sería menos 1, mayor o igual que 0, ¿ya? Y eso obviamente es falso, ¿no? Menos 1 no es mayor o igual que 0. Menos 1 es menor que 0, ¿no? Entonces, eso es falso, por lo cual ese punto ya no pertenece a lo que es el dominio, ¿no? Eso quiere decir que el espacio que está aquí adentro se queda vacío, ¿ya? Y luego tomamos otro punto de aquí afuera, ¿no? Por ejemplo, puede ser el punto 2 en X y 0 en Y, ¿ya? Y evaluamos otra vuelta en acá, ya en esta condición. El punto 2, 0, ¿no? Entonces en X es 2, que va a ser 2 al cuadrado, más Y, que va a ser 0, ¿no? Y aquí menos 1, ¿no? Aquí 2 al cuadrado me va a dar 4, menos 1 me va a dar lo que es el 3, ¿no? 3 va a ser mayor o igual que 0, el 3. Y ese sí es verdadero, ¿no? Por lo cual te está diciendo que todos los puntos que estén fuera, ya, de lo que es el límite, todos los puntos que estén fuera del límite, ¿no? De este límite, ya van a pertenecer a lo que es el dominio, ¿no? Solo para esta primera parte hemos analizado, ya solo para esta primera parte. Entonces, todos los puntos que estén yendo hacia afuera. Ahora vamos a analizar esta segunda parte, ya esta otra parte. Entonces, de la misma manera, ya, tomamos el punto que sea más sencillito, en este caso el 0, 0, y lo evaluamos aquí, y aquí me quedaría 4 menos 0, menos 0, ¿no? X y Y vale 0. Y eso tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Y aquí sí se cumple. 4 mayor o igual que 0, ¿no? Respecto a esta frontera, ¿ya? Entonces, como este punto sí cumple, ya para este segundo, eso nos quiere decir que para este caso, ya los puntos que cumplen son todos estos, ya son todos estos. No se olviden que es esta frontera, es la de afuera, ¿no? Entonces son todos los puntos de adentro. Ya, pero para este otro caso, que lo estoy pintando de verdecito, eran todos los puntos de afuera, ¿no? Y respecto a la frontera de adentro, ¿no? Todos los puntos de afuera hasta irse al infinito, ¿no? Se iban al infinito. Ahora, una vez que hemos llegado a ese punto, ¿no? Esta intersección, ya este I, como les he dicho, es una intersección, ¿no? ¿Y cuál va a ser ahí la intersección de esos dos? ¿En qué área es la que tienen en común? En este caso, lo que tienen en común, fíjense, donde se junta el color verde y donde se junta el color rojo, es esta parte de azul, ¿no? Esta parte de azul es lo que tienen en común, ¿no? La parte de adentro solo es rojo y esta parte que está aquí de afuera de verde solamente es verde, ¿no? No tienen en común los dos. Entonces esa parte que se está pintando de azul es la que tienen en común, ¿no? Esa es la intersección de esos dos. Ya, y es a partir de ahí que sabemos que esta área de color azul es el dominio. Ya, otra cosa interesante es igual que um, otra cosa interesante es que acá tenemos lo que es el valor de mayor o igual que 0. Ya aquí tenemos mayor o igual, ¿no? Entonces, cuando te dice mayor o igual, ya también está dentro del dominio el límite, ya es decir, esta gráfica de la circunferencia también hay que tomarla en cuenta, ya por eso está así pintadita, ¿no? Ya también se toma en cuenta, ya si es que no, si es que solamente fuera mayor que 0, entonces no se tomaría en cuenta lo que es la frontera, ya quedaría de forma de color blanquito, ¿no? O si no, ¿qué se llama? O si no, se coloca con líneas segmentadas, ¿ya? Simplemente con líneas segmentadas, ¿ya? De esta manera, ¿ya? Si es que fuera mayor que 0, ¿ya? Ahí. Pero como es mayor o igual que 0, entonces se toma una línea continua, ¿ya? En esta parte lo voy a corregir, esto igual está con línea continua. Ya, entonces de esta primera parte ya estamos sacando este dominio, ¿no? Esta área, esta sombra. Como ustedes han visto, estudiamos lo que es estudiamos figuras en 3D, ¿no? Ya, figuras en 3D, por ejemplo, ahí nosotros tuviéramos lo que es una esfera, ¿no? Una esfera de esa manera, en 3D. ¿Ya? Y a lo que hace referencia el dominio, ¿ya? Es a la sombra que proyecta esta figura. ¿Ya? Si nosotros lo vemos desde arriba,
¿cuál es la sombra que proyecta esta esfera? Esta es la sombra que proyecta, ¿no? Ese es el dominio ya de esta función, ¿no? De varias variables, ¿no? Ya, eso nada más es el dominio, ya, es la sombra que proyecta la figura en 3D, ¿no? Entonces, en este caso, esta, esta figura igual en 3D, ¿no? La sombra que proyecta es esta, ¿no? Para esta primera condición. Ya, ahora vamos a ver la segunda condición, ¿no? Que les he dicho que esto tiene que ser menor que cero y esto menor que cero. Y hay otra cosa más, ¿por qué aquí no puede ser menor o igual y aquí también, ¿por qué no puede ser menor o igual? Porque ya estamos tomando en cuenta aquí el mayor o igual que cero, ¿no? Entonces el cero ya lo estamos tomando en la parte positiva, ¿ya? Entonces simplemente tomamos valores menores que cero, ¿no? Ya no tomamos valores iguales que cero, ya por eso estamos colocando aquí menor y ya no igual, porque el cero ya lo hemos considerado aquí. Ya, entonces lo mismo, graficando esto es una circunferencia, ¿no? Como están viendo, una circunferencia de radio igual a 1, graficando esto es una circunferencia de radio igual a 2. No, lo mismo, evaluamos un punto, el punto más simple que sería el 0, 0, ¿no? El 0, 0 lo evaluamos en acá, ¿no? Y aquí sería 0 más 0 menos 1, ¿no? Y eso es menos 1. Ahora nos preguntamos, menos 1 es menor que 0 y eso es verdadero, ¿no? El menos 1 sí es menor que 0. Ya, por lo cual, respecto a esta frontera, su dominio va a estar aquí adentro. Ya, ahí va a estar lo que es su dominio, ya ahí adentro. Ahora, como es menor o igual que 0, la frontera tiene que ser tiene que ser con líneas segmentadas, ya de esta manera. ¿No? De esa manera. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta la frontera, ¿no? Porque es menor que 0. Ya cuando es línea continua es cuando es mayor igual o menor igual que 0. Ya ahí sí se toma en cuenta. Ya entonces sería con líneas segmentadas. Lo mismo para esta circunferencia grande, fíjense que es menor que 0, ¿no? Por lo cual igual tenemos que colocar lo que son líneas segmentadas, porque no se toma en cuenta la frontera, ¿no? Y aquí sí se toma en cuenta la frontera. Ya, ahora lo mismo, evaluamos el punto, digamos, el punto 0, 0, ya, pero esta vez lo evaluamos en esta otra condición. Entonces aquí va a ser 4 menos 0 y eso menor que 0, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, 4 es menor que 0 y esto es falso, ¿no? Por lo cual ya sabemos que los puntos no se encuentran al interior de esta esfera grandota. Ya, entonces nosotros podemos tomar otro punto, por ejemplo aquí, el punto 3, 0, ¿no? 3 en X, 0 en Y. Y reemplazamos aquí sería 4 menos, aquí sería 3 elevado al cuadrado menos 0, ¿no? Y eso menor que 0. Aquí sería 4 menos 9, ¿no? Y eso menor que 0. Y aquí sería menos 5 menor que 0, ¿no? Y esto es verdadero, ¿no? Menos 5 sí es menor que 0. Por lo cual eso nos está confirmando que respecto a esta frontera, los puntos del dominio se encuentran afuera de esta frontera, ya hacia afuera. Ya, pero no hay que olvidarnos de lo que es el I, ¿no? Que es la intersección de los dos. Ahora, ¿cuál sería la intersección de los dos? De estos dos, ¿qué puntos tienen en común? No, uno está hacia adentro y el otro está hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intersección que tienen? Y la respuesta es que no tienen ningún punto de intersección, ¿no? Por ejemplo, en acá uno sí va hacia adentro y el otro sí va hacia afuera, ¿no? Y aquí tenían un punto de intersección, un punto común, ¿no? Pero en este caso no tienen ningún punto común. Entonces, la intersección de esto es un conjunto vacío, ya de estos dos, porque no se interseccionan. Ya, esto es conjunto vacío. Ya, y finalmente lo último que tenemos que ver, ya de estos dos, es que tenemos que hacer la unión, ya la unión de este con la unión de este, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la unión, ya, de mi conjunto A, ¿no? Que es toda esta área, A unión conjunto vacío, ¿no? Igual de este álgebra 1 a esto. Y ahí eso va a ser igual a esto nada más, ¿no? Si yo uno algo a un conjunto vacío, al final me va a quedar lo mismo que tenía, ¿no?
es como 2 más 0 me va a quedar 2, ¿no? Entonces me quedaría nada más esto. Y ese sería el dominio total de toda esta mi función, ¿no? Esa es la sombra que proyecta la imagen en 3D. Ya, ese es el dominio. Entonces, mi dominio de mi función podría escribirlo como es un área que depende de x, y, entonces va a ser, ¿no? El par ordenado x, y que pertenece a los reales al cuadrado, tal que se tiene que cumplir esta condición, ¿no? Aquí se va a unir los dos, ¿ya? Esto mayor o igual que 0, ¿no? Fíjense, aquí está. Todo esto, esto es así, ¿ya? A ver, a ver. Aquí sería x al cuadrado más y al cuadrado, y eso, este menos 1 va a pasar al otro lado con signo positivo, ¿no? Va a ser mayor o igual que 1. Y ahí en aquí, ¿qué nos va a quedar? Aquí va a ser 4 mayor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Este menos x y este menos y al cuadrado han pasado al otro lado con signo positivo, ¿no? Entonces, x al cuadrado, ¿no? Fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 4, pero es mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, de esa manera unimos estos dos, ¿ya? Y eso es lo que tengo acá, ¿no? X al cuadrado es mayor que 1, ¿ya? Pero es menor o igual que 4, ¿no? Y ese sería el dominio de mi función. Ahora calculamos un límite, ¿ya? Un límite nada más para practicar. Ya, entonces queremos hallar este límite. Ya en la mayoría de los casos he visto que la mayoría de los ingenieros todavía no me han mandado lo que son sus apuntes, el ingeniero, y vamos a chequear eso, pero yo creo que me mandará después, ¿no? Entonces, pero en la mayoría de los casos que he visto de los ingenieros, primero se acercan por lo que son rectas, ya primero se acercan por rectas, luego se acercan por rectas infinitas al punto donde quieren hallar el límite y para el final nada más se aproximan por una parábola para comprobar todo esto. Entonces, vamos a ver este caso. Ya, entonces, primero nos vamos a aproximar por una recta, ¿ya? Aunque al principio hay que ver dónde queremos calcular el límite, ¿ya? Y es a ese punto por donde tenemos que aproximar las rectas. En este caso, el límite nos está diciendo que se va a acercar a lo que es al punto 0, 0, ¿no? Entonces, el límite lo queremos calcular en el origen, ¿ya? Eso nos está diciendo el límite en el origen. Entonces, nos vamos a acercar a ese punto en el origen donde quiero calcular el límite por una recta. ¿Ya cuál es una recta que pasa por ese punto? Ya la primera recta va a ser x igual a 0. Ya en esta parte tal vez les parezca un poco confuso, pero podemos dar otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay una recta que es igual a y igual a 1. ¿Qué recta sería esa? Esa sería esta, ¿no? Y aquí tendría el valor de 1, ¿no? Cuando y es igual a 1. Es decir, no importa el valor de x, y siempre va a valer 1, ¿no? Y igual a 1. Ya, ahora también podemos colocar otra recta, ¿no? Que sería una recta acá. Y esta recta sería x igual a 1, ¿no? Cuando x es igual a 1. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? No importa el valor que tenga y, x siempre va a valer 1, ¿no? Entonces, de la misma manera, esta recta es x igual a 0, ¿no? Ya esa es la función de la recta. Y les está diciendo, y les está diciendo que no importa el valor de y, ¿no? X siempre va a valer 0, ¿no? Es una recta. Y ahí esa recta se aproxima a lo que es el punto, ¿no? Donde queremos calcular el límite, ¿no? Pasa por ahí. Entonces reemplazamos. Ya x ahora la función vale 0, ¿no? Entonces en vez de x vamos a colocar 0, ¿no? Y eso se aproxima, x y y se están aproximando a 0, 0, ¿no? Entonces en vez de colocar x, vamos a colocar 0, ¿no? Aquí está 0 al cuadrado, ¿no? Ya, y de esta forma, ya fíjense que aquí 0 por todo esto se va a hacer 0, aquí me queda 0 más y a la cuarta, ¿no? Y en acá nos va a quedar lo que es 0 sobre y a la cuarta, ¿no? Y eso es igual a 0, ¿no? Esto no es una indeterminación, ¿no? Esto está bien, ¿no? Esto ya es un límite, ¿no? Hay que recordar de la parte de cálculo 1 que 0 sobre 0 sí es una indeterminación, ¿no? Esa parte. Ya, pero en aquí 0 sobre algo es 0 directamente. Entonces el límite, ya cuando nos aproximamos por esta recta que x vale igual a 0, había sido 0. Ahora nos vamos a aproximar por otra recta, ¿ya? En este caso ahora y va a ser igual a 0, ¿no? Otra recta que pasa
por el origen, ¿no? Que pasa por el punto donde quiero calcular mi límite. Entonces ahora y va a valer 0, ¿no? Entonces x y y, que y vale 0, se van a aproximar a 0, 0. Y voy a reemplazar, ¿ya? En vez de colocar lo que es el y al cuadrado y a la cuarta, voy a colocar 0 al cuadrado, 0 a la cuarta, ¿no? Ya, y aquí igual nos va a dar 0, ¿no? Y aquí me va a quedar x al cuadrado más 0, ¿no? Y eso es lo mismo, ¿no? Aquí va a ser 0 sobre x al cuadrado, y ahí eso va a ser 0, ¿no? Eso ya es un límite, ¿no? No es una indeterminación, sino es un límite directo. Entonces el límite cuando yo me aproximo por esta recta es igual a 0. Ahora me voy a aproximar por otra recta, ya que es la recta diagonal, ¿no? Ya, que es y igual a x, ¿no? Esta es una recta diagonal, ¿no? Por ejemplo, si x vale 2, ¿cuánto va a valer y? Y también va a valer 2, ¿no? Y igual a x. Entonces me aproximo por esa recta, ¿ya? Entonces ahora x vale x, pero ahora y está valiendo x, ¿no? Y esos dos se aproximan a 0, 0. ¿No? Entonces y es el que vale x, ¿no? Entonces acá en vez de colocar y al cuadrado y a la cuarta, ¿no? Y vale x, entonces voy a colocar x al cuadrado y x a la cuarta. ¿No? Haciendo operaciones, aquí me queda 2 por x al cubo, ¿no? Aquí factorizo lo que es el x al cuadrado y me queda 1 más x al cuadrado. Aquí se simplifica lo que es el x al cuadrado y me queda de esta manera, ¿no? Y directamente evalúo el límite, ¿no? Ambos x vale 0, ¿no? Entonces aquí sería 0 y aquí sería 1 más 0 al cuadrado, que es 0, ¿no? Y ahí me estaría quedando lo que es 0 sobre 1, ¿no? Y eso es igual a 0, ¿no? Ahí el límite ya está directo, ¿no? No es una indeterminación, nada como los otros. Entonces, como estamos viendo, por cualquier camino que nos aproximemos a nuestro límite, que está en el origen, el resultado siempre nos está dando 0, ¿no? Entonces, es una buena señal. El límite puede ser 0, ¿ya? Pero ahora tenemos que comprobar. Ya vamos a comprobar con rectas, con todas las rectas que pasan por ese punto. Ya, ¿cómo compruebo las rectas infinitas que pasan por ese punto? Voy a utilizar lo que es esta ecuación, ¿no? No sé si se acuerdan, la ecuación punto pendiente, que sería y menos y sub 0, que es igual a la pendiente, ¿no? Esto x menos x sub 0. Ya, pero ¿cuál es el punto? El punto por donde yo quiero que pasen todas las rectas, el punto p sub 0, que es igual a aquí, el punto que es x sub 0 y y sub 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0, 0, ¿no? Porque yo quiero que pasen por aquí todas mis rectas. Entonces esto se hace 0, ya este x sub 0 se hace 0 y me queda y igual a m por x, ¿no? Directamente, donde m es la pendiente, ¿no? Entonces este m es una variable, ya por ejemplo, han visto cuando hemos colocado y igual a x, ¿no ve? Eso significaba que la pendiente era 1, ¿no? Porque ahí está multiplicando 1 por x, ¿no? Y esa recta era la que cortaba a la mitad, ¿no? La pendiente era igual a 1. Pero ese m que está ahorita acá es como una variable, ¿no? Eso quiere decir que puede ser y igual a 2 por x, ¿no? Y esa sería una recta con una pendiente más inclinada, ¿no? Sería esta recta, ¿no? Pero este m, como les digo, es una variable, así que también puede ser y igual a 5x, digamos, ¿no? Y esa sería otra recta con una pendiente más elevada, ¿no? O también puede ser y igual a menos x, ¿no? Menos 1, ¿no? Entonces, este m representa eso, a todas las rectas, ¿no? Entonces, este x igual a, perdón, y igual a menos x sería la recta, pero con pendiente negativa, ¿no? Y que corta a la mitad, el segundo cuadrante en este caso. Ya, de esa manera, ¿no? Entonces, este m es una variable, son todas las rectas que pasan por este punto. Entonces, y ahora va a valer mx, ¿no? Entonces, x, y, que y ahora vale mx, van a tender a 0, 0, ¿no? Entonces, en vez de colocar y, voy a colocar mx, ¿no? Que sería xm al cuadrado y aquí aquí vamos a colocar así, ya mx al cuadrado y aquí sería mx a la cuarta, ¿no? Aquí nos va a quedar esto, ¿no? X al cuadrado por x, x al cubo, ¿no? Y m elevado al cuadrado. Aquí va a ser x al cuadrado, aquí va a ser m al cuadrado por x a la cuarta, ¿no? Ya, pero estoy factorizando directamente, ¿no? El x al cuadrado. Aquí me está quedando 1 y aquí me está quedando el x al cuadrado, ¿no? Del x a la cuarta.
Ya una vez que tengo esto, igual se simplifica, ¿no? Como están viendo el x al cubo con el x al cuadrado, ¿ya? Y evalúo el límite, ¿no? X vale 0, ¿no? Entonces aquí va a ser 0 y en aquí va a ser 0, ¿no? Y en acá lo mismo, me va a dar lo que es el 0 sobre 1, ¿no? Y eso es igual a 0, ¿no? Es un límite directo, ¿no? No es una indeterminación, ¿no? Entonces ahí ya tengo lo que es el resultado, ¿no? Y fíjense que acercándome por todas las rectas infinitas, igual el resultado me da 0, ¿no? Entonces ahí podemos decir que el límite es igual a 0, ¿no? Todos los resultados son iguales, ¿ya? Si es que en acá el resultado fuera distinto, por ejemplo, aquí nos da 1, directamente no existe el límite en ese punto, ¿ya? Todos los resultados por cualquier camino que se acerquen, el resultado siempre les tiene que salir el mismo. ¿Ya? Y si no le sale el mismo, el límite no existe, ¿ya? No existe. Entonces, ahora para el último caso, ¿ya? Para el último, entonces nos acercamos con x igual a y al cuadrado, ya que esta es una parábola, ¿no? Esta es una parábola. Ya, ese es el último caso. Entonces, evalúan hasta aquí, ¿no? Incluso directamente pueden evaluar por todas las rectas, evalúan una parábola y listo. Ya, en este caso, nos quedaría de esa manera, ¿no? Ya, aquí es mejor decir, es mejor colocarlo así. Ya, nos vamos a acercar por esta parábola, ¿ya? X igual a y al cuadrado. Entonces, x ahora va a valer y al cuadrado, ¿no? Entonces, en vez de colocar x aquí, colocamos y al cuadrado, ¿no? Nos acercamos por esa parábola. Ya, y estos dos, tanto x como y, el límite se aproxima a 0, 0, ¿no? Entonces, en vez de colocar en vez de colocar x, ¿no? En vez de colocar x y en vez de colocar x al cuadrado, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar y al cuadrado. Entonces aquí va a ser y al cuadrado y aquí va a ser x al cuadrado, va a ser y al cuadrado elevado al cuadrado. No, aquí va a ser 2 y a la cuarta y aquí va a ser y a la cuarta, ¿no? Aquí va a ser y a la cuarta más y a la cuarta nos va a dar 2 veces y a la cuarta, ¿no? Y aquí va a ser 2 por y a la cuarta, ¿no? Y ahí, como están viendo, se simplifica lo que es y a la cuarta. Ya, y igual se simplifica lo que es el 2 y nos queda 1, ya simplemente 1 dentro del límite. Ahora, cuando yo evalúo mi límite, ¿no? 0, 0, y vale 0, ¿no? Pero fíjense, aquí no hay ningún y. Entonces, aunque tú evalúes en acá, el resultado igual va a ser sigue 1, ¿no? Entonces, ¿cómo ya ha cambiado nuestro límite, ¿no? Aquí es 1 y más antes todito nos ha dado 0, 0, 0, ¿no? Entonces, como los resultados no son los mismos, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que el límite no existe, ¿ya? Cuando nos aproximamos a 0, 0. Ya, el límite puede existir y también no puede existir, ya no es como en cálculo 1. Ya, y esa partecita lo vamos a ver ya de lo que son límites y lo que es el dominio de funciones. Como les he dicho, hablé con el Inge y directamente él me dijo que iba a empezar con derivadas parciales. Entonces empezamos con ese tema del derivadas parciales. Ya, para el tema de derivadas parciales, lo primero sería calcular las derivadas parciales por definición, ¿no? Entonces, las derivadas parciales por definición van a venir de esta manera, ¿ya? Ah, este va a ser lo que es la notación, ¿no? Para derivadas parciales, la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y, ¿no? Entonces va a ser igual al límite cuando delta x tienda a 0, ya para la derivada parcial respecto de x. De la función, ¿no? De la función, ya fíjense, la función está en función de x y en función de y, ¿no? Entonces, cuando yo quiero calcular la derivada parcial respecto de x, a mi variable x le sumo lo que es el delta x, ¿no? Ahí le estoy sumando y a mi variable y no le hago nada, ¿no? Porque estoy derivando respecto de x nada más. Menos mi función ahí tal y como está, ya, mi función normal y eso dividido entre delta x. Ya, ahora va a ser lo contrario, ¿no? Cuando yo quiera la derivada de mi función respecto de y, ¿no? Va a ser el límite cuando delta y tiende a 0. Ya, x lo dejo tal y como está porque yo quiero respecto de y, ¿no? Y al y es donde le sumo el delta y,
¿ya? Menos mi función tal y